de generación en generación. En este domingo. Y bueno, tenemos como contexto que nos puede servir en la reflexión de este domingo, es precisamente el aniversario de nuestra Sociedad Femenil Estrella de Belén, el ministerio organizado que nuestras hermanas realizan día a día en nuestra iglesia y también en la sociedad. Y tomaremos el versículo número 17, que es el versículo que nuestras hermanas utilizan como bendición de la sociedad femenil. El último texto que repiten cada martes antes de continuar con sus actividades es ese versículo que dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ese es el texto lema, el texto de bendición, el texto que le da mucha dirección y mucho sentido al trabajo que nuestras hermanas realizan. Por otro lado, también, dentro del calendario de nuestra iglesia, hoy es el primer domingo del mes de marzo. Y el primer domingo del mes le llamamos también domingo de mayordomía. Y entonces, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de administración, cómo ser más eficientes en la administración de lo que Dios nos ha otorgado. Y de manera particular, en el Salmo número 90, estaremos hablando en relación con el tiempo, en relación con la vida misma, de tal forma que el Salmo número 90 nos dará, pues, alguna dirección, algún sentido a la vida que vamos nosotros desarrollando diariamente. Bien, esto pues son los dos antecedentes que nos van a servir en nuestra meditación. El Salmo número 90, bastante conocido, bastante familiarizado, estamos con algunos de los versículos. Y queremos decir en este día, el Salmo número 90 es uno de los salmos más antiguos de entre los 150 que tenemos en la Biblia. Y si hablamos de uno de los salmos más antiguos, tenemos que hablar de quién lo escribió. Y entonces el autor del Salmo 90 es Moisés. Estamos muy familiarizados con los salmos, pero los identificamos más en relación con el rey David. Sin embargo, el Salmo 90 es el Salmo de Moisés. Así lo dice la Biblia: oración de Moisés, varón de Dios. Entonces el Salmo número 90 lo escribió Moisés. Y cuando estamos hablando de Moisés, entonces tenemos que irnos hacia la historia. Y luego entonces tenemos que situarnos en el periodo del Éxodo, en el periodo de Números, de manera más particular. El contexto es bien importante. ¿Por qué Moisés presenta este escrito? ¿Por qué Moisés habla acerca de la grandeza de Dios, pero también habla de lo finito del hombre? ¿Y cuál es el trasfondo del Salmo 90? Moisés lo escribe. ¿Qué estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento? ¿Qué estaba pasando en Israel? Muy posiblemente, Números capítulo 13 y capítulo 14 nos da el contexto, nos da el trasfondo del Salmo 90. Vayamos entonces a la historia. El pueblo de Israel sale de Egipto, va hacia la tierra prometida. Sin embargo, sabemos también acerca de los espías, y entonces 10 de aquellos espías no trajeron buenas noticias, 2 sí lo trajeron. Ese es el trasfondo. Y finalmente el pueblo duda de la palabra de Dios, y entonces viene un castigo de Dios. Hay una disciplina de Dios con el pueblo, y están en el desierto. Y ahora Israel tiene que peregrinar por un periodo de 40 años en el desierto. Y en ese momento histórico,
cuando el Señor disciplina la incredulidad de Israel, es en ese momento cuando Moisés presenta el texto del Salmo 90. Hay crisis en Israel, hay aflicción, hay angustia, están siendo castigados a su vez por la incredulidad, porque habían dudado de la palabra de Dios, y entonces ahora el Señor los va a llevar por el peregrinaje en ese periodo de 40 años, y nuevas lecciones van a estar conociendo en ese momento. Este es el trasfondo, este es entonces el contexto en el cual nos situamos ahora y veamos el texto del Salmo 90. En ese momento dice Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Salmo 90, para nuestra lectura, para hacerlo más fácil, lo podemos dividir tan solamente en dos secciones. Del versículo 1 al versículo número 11, digamos que es la primera parte del Salmo. Del versículo número 12 hasta el versículo número 17 es la segunda parte del Salmo. Y en la primera parte, Moisés contempla la grandeza de Dios. Moisés alaba el poder de Dios. Moisés está entonces contemplando la grandeza, el poder, lo majestuoso que es nuestro Dios, la eternidad de Dios. Luego, a partir del versículo 12, lo que Moisés está proponiendo en una oración es: y delante de la grandeza de Dios, y cuando este grande Dios nos da la oportunidad de vivir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a aprovechar cada uno de los minutos que el Señor nos concede? Por eso dice el salmista, Señor, en hebreo se lee como Adonai. Adonai, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. El tú implica una relación con Dios, en donde también Dios es una persona. Tú nos has sido refugio. Entonces, un Dios personal, un Dios con quien nos podemos relacionar. Luego, dice el salmista, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuál es la idea de un refugio? Un refugio es una zona de seguridad, una zona de confianza, hay protección. Entonces lo que está diciendo Moisés es que nuestro Dios también es un lugar seguro en donde podemos confiar, en donde podemos habitar, donde nosotros nos podemos refugiar. Señor, nos relacionamos contigo, pero además tú eres nuestro refugio. En otras ocasiones el salmista también dice, tú eres una roca, tú eres torre fuerte. Para Moisés, Dios, en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de las dificultades, Dios es el lugar seguro. Dios es un lugar de protección. Dios nos da confianza. Señor, tú nos has sido refugio. ¿Cuándo? De generación en generación. Esta es otra palabra que nos da aún más seguridad, porque la confianza en Dios no es meramente temporal, no solamente es para nosotros el día de ahora, sino que es de generación en generación. Dios nos da seguridad, nos da confianza,
es un refugio para nosotros desde Abraham, Isaac, Jacob y a través de todas las generaciones. Qué maravilloso es saber en este momento que Dios es un lugar seguro, un lugar que da protección, que da seguridad, que da confianza en todo tiempo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y tú has sido fiel a lo largo de la historia. Tomemos en cuenta pues el momento de angustia que está viviendo Moisés. Tomemos en cuenta el momento crucial, crisis, tristeza, porque los planes han cambiado, porque iban a introducirse a la tierra de Canaán lo antes posible, pero ahora van a ser disciplinados por el desierto en un periodo de 40 años, y en esa condición Moisés no se queja, sino por el contrario, acude a donde haya seguridad, acude a donde hay protección, busca a Dios y exalta el nombre de Dios en medio de la angustia y la adversidad y la prueba que está viviendo. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes. ¿Por qué se mencionan los montes? Porque es la parte más perdurable de la tierra que ha formado nuestro Dios. Entonces, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es el todo y en todo. Es el único con existencia eterna. Es un hogar eterno, un hogar seguro. Dios es nuestra protección. Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Y después de hablar de la eternidad de Dios y la grandeza de Dios, dice Moisés, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo Moisés acá? La grandeza de Dios, el poder de Dios. Pero luego entonces dice Moisés, tú vuelves al hombre hasta que sea quebrantado. Tú causas aflicciones al hombre hasta convertir su fuerza y arrogancia en fragilidad y humildad. Y por tanto el hombre debe arrepentirse sin perder el tiempo. Habla de la fragilidad, de la brevedad de la vida sobre la tierra. Dios es eterno. Dios es un lugar seguro, de generación en generación. Pero enfrente de este tiempo eterno de Dios, Moisés ahora percibe la brevedad de la vida sobre la tierra y habla precisamente de la humillación del hombre. Cuando leemos este salmo se termina la soberbia del hombre, se termina la arrogancia del hombre, porque dice el salmista, vuelves al hombre hasta quebrantarlo y lo llamas al arrepentimiento. Convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés de esta manera comienza su mensaje sobre la brevedad de la vida humana sobre la tierra y nos presenta un tremendo contraste entre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Hay un comentarista que dice, el hombre camina por el escenario de la vida en un momento
El hombre es un vaso de barro destinado a desintegrarse en polvo en esta tierra. La medida de tiempo humano es un sencillo minuto para Dios, quien ve toda la historia ante Él como un mapa. Y ante sus ojos, un milenio es como el ayer ya ocurrido, o como una de las vigilias de la noche. Una vigilia es igual a 3 horas. Como 3 horas. ¿Qué podemos nosotros decir ante esta palabra de Dios? Ante la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Ante la eternidad de Dios y la transitoriedad de nuestra existencia. Uno de los muchos ejemplos que vienen a la mente es la vida de Alejandro el Grande, quien luego de conquistar gran parte del mundo conocido de su tiempo, murió a la joven edad de 32 años. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Y son preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el futuro? Y en medio de una crisis, Moisés encuentra la respuesta para su existencia. La vida, algunos han dicho que es como eslabones de una cadena. Y cada vez entonces vamos sumando y llegamos a un final. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la esperanza que tenemos también nosotros? No es que seamos eternos, pero sí hay inmortalidad en el hombre. El alma es inmortal. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo podemos vivir de una forma responsable el tiempo breve que Dios nos ha concedido? ¿Cómo poderle dar sentido, dirección a los 20, 40, 80 años? ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Definitivamente que la mejor manera de encontrar el sentido a la vida es vivir centrados en Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que se manifiesta en medio de la crisis, de la aflicción, la adversidad, la prueba. Ahí está el Señor en medio de nosotros. Por eso dice el salmista, los días de nuestra edad son 60 años, 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí tenemos la duración ordinaria de una vida. En los días de Moisés, la vida ya era muy semejante en duración a la nuestra. Es realmente breve comparada con la de los hombres en los primeros tiempos, y es como si nada en contraste con la eternidad de Dios. La muerte del ser humano es reconocida no solamente como un decreto divino, sino también como consecuencia de su propia culpa. Nuestra longevidad y mortandad es resultado del pecado. Así lo está describiendo Moisés. Por eso dice, pusiste todos nuestros días a la luz de tu rostro. Y porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y en medio de esta situación, Moisés, a partir del versículo número 12, ve una nueva perspectiva delante de sus ojos. Y a partir del versículo número 12, ahora Moisés eleva una oración.
enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es uno de los versículos muy importantes dentro de la Escritura, dentro de los Salmos. Nos enseña a cómo responderle a Dios correctamente al estar enumerando nuestros días. Enséñanos a vivir. Es un acto humilde, donde el hombre reconoce la finitud de su vida sobre esta tierra. Y los siguientes 6 versículos, con muy pocas palabras, Moisés le da un sentido de relevancia a la vida, pero sometida al señorío de Dios. Una vida que está bajo la cobertura del Dios eterno. Una vida entonces que se coloca en la posición de creación de Dios y entonces que se humilla delante de Dios. Y en ese sentido de humildad ahora responde a Dios usando su vida para honrar y glorificar al Señor. Por eso es muy importante conocer la grandeza de Dios. Por eso es muy importante aceptar el señorío de Jesucristo, el poder de Jesucristo. Reconocer la grandeza, la eternidad de Dios. Porque delante de esta grandeza, ahora sí nos vemos a nosotros mismos. Y de rodillas caemos delante del Todopoderoso. Y nuestra vida asume una nueva dimensión. Y comenzamos entonces a disfrutar cada momento de la vida. El camino que vamos recorriendo lo vamos disfrutando, porque estamos dándole la honra y la gloria al Creador, al Todopoderoso. Por eso dice Moisés: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Este es un versículo precisamente lleno de optimismo, porque cada mañana se abren nuevas oportunidades, porque a pesar de la adversidad con la que ese momento estaba viviendo Moisés, tiene la confianza que el día de mañana será una nueva oportunidad para disfrutar las bendiciones del Señor. El Salmo 30, versículo 5, dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esta es la esperanza que tiene Moisés. Esta es la confianza de que este momento es difícil, de que este momento es agobiante, de que quizá podamos estar enfermos, que podemos estar pasando por una crisis, por una aflicción. Sin embargo, dice, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana siguiente vendrá el grito de alegría, el grito de júbilo y de gozo. Por eso dice Moisés: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hay una nueva visión de la vida, solamente cuando estamos sometidos al señorío de nuestro Dios. Los últimos 2 versículos del Salmo 90 precisamente habla de lo siguiente: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Estos versículos son el corolario de la relación que existe con el Todopoderoso. Sea manifestada tu obra a tus siervos, y tu majestad y tu gloria sea sobre sus hijos. El salmista dice: Señor, te pido que manifiestes tu poder en cada situación que nos rodea, que tus obras del pasado muestren tu poder y tu fidelidad, y te pido que me fortalezcas en este momento
No solamente te pido que manifiestes tu gloria y tu gracia conmigo, sino también que lo hagas con mis hijos, con mis nietos, y que ellos vean tu gloria y majestad de generación en generación. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Me detengo un poquito en la palabra luz. Sea la luz de Jehová. La palabra para luz es una palabra en hebreo que también se puede leer como gracia. Y sea la gracia de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y no solamente significa gracia, luz, sino también bondad, complacencia, deleite, favor, simpatía. De tal manera que dice Moisés: Señor, sea tu simpatía para con nosotros, sean tus favores para con nosotros, sea tu gracia, tu luz, tu complacencia, tu bondad para con nosotros. Esta misma palabra se usa en el Salmo 27, versículo 4. La palabra en hebreo es noham. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura. Hermosura también se traduce en este versículo como luz. Para contemplar tu luz, para contemplar tu gloria, para contemplar tu bondad, para saber que tengo la simpatía tuya, la gracia tuya. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Debemos concluir este domingo. Señor, te pido que tu favor, te pido que tus bondades estén sobre mí en todo momento. Tú no solamente eres un Dios que disciplina, sino también un Dios de misericordia, de compasión y de gracia. Te pido que dirijas y establezcas tu obra en mi vida, y a su vez que se haga tu voluntad en mi vida. Sin la gracia de Dios, sin la luz de Dios, todo lo que los israelitas intentaban hacer era en vano. No lograban llegar a la meta. De la misma manera, sin la luz de Dios, sin la gracia de Dios, sin la bendición de Dios, todo lo que nosotros intentemos hacer será en vano. Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso Moisés dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Queremos entonces que Dios se manifieste en nuestras vidas y que vivamos bajo el señorío de nuestro Dios. Y Moisés, a lo largo del peregrinaje, aprendió acerca de la presencia de Dios, porque caminó con Dios y se gozó en el Señor, porque Dios también es un lugar en donde habitar seguro en este viaje por el desierto. Hoy vayamos seguros, avanzando en nuestro peregrinaje, reconociendo la grandeza y el señorío de Dios, aceptando también la brevedad de nuestra vida sobre la tierra y aprovechando las oportunidades que Dios nos dio, disfrutando de este peregrinaje, siendo felices con la bendición del Señor. Señor, sea tu gracia sobre nosotros, porque tú has sido refugio de generación en generación.
que el Dios Todopoderoso permanezca en nuestras vidas y que con sencillez y humildad de corazón le respondamos y vivamos en armonía con el Creador. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén.